bienvenidos. Para mí es una gran alegría por muchos motivos. Justamente antes de iniciar la grabación y de dar entrada a la videoconferencia, hablábamos de lo que para mí significa el modelo médico hegemónico, que no viene al caso comentar aquí, creo que todos más o menos lo saben, y la alegría que es poder compartir estos saberes interdisciplinarios donde aprendemos todos y todas y donde uno dice, pucha, ¿y cómo yo no sabía esto? Tantos libros que me leí y no sabía esto. Es impresionante. Y por otro lado, poder tener afición brasileña en la videoconferencia. Me encanta. Así que muchísimas gracias, Graciela, por coordinar. Muchísimas gracias, Rosana, por acompañarnos. Y a todos los que están presentes por ahora y a los que se van a ir incorporando. Toda de ustedes la videoconferencia. Gracias, Lidia. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer al CEPNEO esta posibilidad de compartir desde la perspectiva musicoterapéutica parte de lo que son las conceptualizaciones de nuestra especificidad. Y para eso convocamos para abordar la temática de la validación de lo sonoro musical para distintas culturas, convocamos a Rosana Ojeda. Rosana Ojeda es musicoterapeuta, especializada en estimulación temprana, psicoanalista, musicoterapeuta supervisora en el núcleo bebés con señales de riesgo en salud mental del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Federal de San Pablo. Es miembro de la Red Bebé de Brasil. Rosana, agradecida también de que estés con nosotros compartiendo parte de tu trabajo allá en Brasil. Así que bueno, te dejamos todo este tiempo Bueno, para conversar. bueno, yo también quería agradecer mucho a Lidia que ante una conversación que tuvimos en el encuentro de RIDIT el año pasado en la Facultad de Medicina, se interesó a Graciela principalmente porque me acompañó muchísimo. O sea, ¿qué vas a decir? ¿Necesitas algo? Es muy lindo eso, ¿no? Porque uno le da ganas y le da como seguridad. Si es así, el acompañamiento va a ser fácil poder hablar, porque a mí me cuesta hablar. Pecia sabe que me cuesta hablar. Este, pero, como decía yo el otro día en el grupo, eh, yo creo que la viñeta del año pasado que presenté le permitió a las personas venirme a preguntar cómo haces eso, cuáles son los conceptos, cómo pudiste en una hora cambiar la posición subjetiva de un nene, ¿no? Porque me ha pasado mucho y yo creo que también la Lidia a lo mejor la tocó, ¿no? ¿Cuáles son las llaves? En ese sentido, en ese momento yo a Lidia le dije, cuando me mudé acá, porque me casé con una persona que ya vivía acá, argentino, pero que vive acá, le digo, yo primero, antes de empezar a atender, tengo que aprender la cultura brasilera, porque no es igual, ¿no? Y para capturar a un niño, para que un niño, algo de lo que uno hace tenga que ver con él, uno tiene que conocer su hábitat, su lugar, sus costumbres. Y en ese momento le dije, imagínate que todas las onomatopeyas son diferentes, por ejemplo. Este, entonces me acuerdo que le dije, mira, por ejemplo, el tren en vez de chucu, 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 es piwi, 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 piwi. Es decir, y me acuerdo, yo me voy acordando viñetas clínicas, las voy a ir compartiendo. Me acuerdo un día que jugando con un nene, hago de cuenta que toco una caja, me escondí en una caja y hago pum, 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 y la mamá se empezó a reír, ¿no? Porque se dice más toc toc en Brasil. Pum pum es un gas. El pum es el gas. ¿Eh? Cuando yo dije pum pum, la mamá se empezó a reír. Entonces, hay alguien. Bessia se ríe porque, bueno, pasé un par de papelones, pero de a poquito fui aprendiendo. Voy a intentar compartir
Puede ser que no pueda compartir, que estoy... Si puedes, inténtalo de nuevo. A ver, ahí está. Primero voy a abrir esto. Mientras tanto, le pedimos a todos que cierren sus micrófonos, porque a la que queremos que escuchar es a Roxana. Gracias. A ver, ahí se va viendo, lo pongo se ve. grande. Sí, ahí se ve. Yo anoté unas... Proyéctalo. Sí, ya estoy intentando. Ahí, maravilloso, Rosana. ¿Se ve? Sí, muy bien. Bueno, entonces yo fui pensando también en esta clínica que me acompaña hace 40 años. Hay gente, hay de todo, ¿no? Pero yo me caracterizo por algo que comparto con algunas personas, que una cosa es ir atrás de solucionar el déficit de un niño y otra cosa es pensar las dificultades como un punto de partida, como una posibilidad. Entonces, validar la experiencia sonoro-musical es validar una posibilidad más. Algo que favorece a los procesos del desarrollo, y vamos a intentar explicarlo. Y el lugar que tiene la cultura en el desarrollo de un niño es el lugar de pertenecer a la comunidad justamente, y es una estructura que lo antecede, es una estructura que le permite no solamente un tema de costumbres, de onomatopeyas que también son, sino un tema que también transmite algo del orden de un límite, de un orden simbólico, de algún tipo de organización que si bien lo limita, también lo posibilita. Yo a veces pongo el ejemplo de un semáforo. Un semáforo es un límite, pero a la vez posibilita que se organice el tránsito, ¿no? Entonces, pensar la importancia y colocar la experiencia sonoro-musical en un lugar de posibilidad, de transmisión de una cultura que le permite a un niño pertenecer a una comunidad, no solamente que es importante, sino que ese proceso se organiza en el desarrollo del niño, el desarrollo subjetivo, desarrollo orgánico, el desarrollo en general. Entonces, voy a empezar, ¿pasa, no pasa? ¿Al servicio de qué coloco yo la experiencia sonoro-musical? Es decir, ¿cuándo? ¿Ya pasa? No, todavía está con la A ver, Ahora sí, ahora sí. entonces poder pensar, en parte algo de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Poder jugar con los significantes, la dimensión significante no se reduce apenas a palabras habladas. Esto es una de las bases de la musicoterapia y de poder utilizar la experiencia sonoro-musical en procesos de salud. Hay distintas maneras, el ser humano se manifiesta de distintas maneras y registra el mundo por distintos tipos de experiencias de la vida. Las distintas experiencias de la vida permite que el chico registre y aprenda un mundo. Aparte de las personas, ¿no? Los vínculos, los otros, digamos. Esto sucede por varias dimensiones. Y este es un cuadro que me dio Alejandra porque un día la escuché hablar de las dimensiones y me pareció genial. Entonces, yo mientras que hablo tengo que correrlas. En el camino de devenir humanos, en el camino de la subjetivación, de que el niño justamente entre a la cultura a la cual pertenece y a la comunidad a la cual pertenece, es por distintas dimensiones. No es solo corporal, no es solo verbal, es también sonoro. Y de hecho, nosotros vamos yo pongo varios ejemplos, pero vamos a ver un recital, le cantamos a un niño, todos los terapeutas le cantan a los niños, ¿no es cierto? Entonces, poder pensar que mínimo
hay 3 dimensiones por las cuales el niño tanto registra como se manifiesta, es abrir una posibilidad más, como el caso de la viñeta esa que también empezaba con una onomatopeya. Estar atento, digamos, porque el objetivo de esto es poder estar atentos. Y no la utilización, el musicoterapeuta no utiliza, y aparte que pensar que no son solo cantar canciones, ¿no? No utiliza la experiencia sonora musical para conseguir un cierto objetivo determinado, para condicionar al niño, para pisotear su subjetividad y hacer lo que uno quiere con él. No es para distraerlo, es para escucharlo, porque a la vez la dimensión sonora nos trae la dimensión de la escucha, ¿eh? Que ahora está todo el mundo con el tema de la mirada, la mirada, la mirada, pero nosotros, y Freud principalmente, miramos y cuando estamos con un niño escuchamos mínimamente, aunque uno no sea musicoterapeuta, escucha la prosodia. ¿M? Como el caso del niño este que yo escribí un artículo que la mamá al nene le gustaba, me dice, le gusta mucho la música de Superman. Un nene que no hablaba, que no miraba, que deambulaba, que subía y bajaba a una hamaca, se dice en portugués, a una camilla, porque yo atiendo en un hospital, entonces había una camilla, subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba sin parar. Y entonces me dice, le gusta la canción de Superman, pero le gusta nada más que el comiencito. Entonces cuando veo que el nene sube a la camilla y la mamá lo baja, la mamá dice, lo agarra y dice, pulo de superhéroe. Así, con esa prosodia, ¿no? Pulo de superhéroe. O sea, ahí me doy cuenta por qué le importa nada más que el comiencito, porque se da cuenta que, bueno, la mamá, por más que le guste toda la canción, solo lo puede, digamos, bajar de la camilla hasta ese pedacito. Y ahí yo pongo en el artículo que pienso que mini superhéroe. ¿Mm? Bueno, ahí después yo hago un trabajo musical que despliego ese tema y, bueno, el nene me empieza a mirar, empieza a hablar, bueno, suceden varias cosas a raíz de la escucha, de poder escuchar lo que se dice en el acto de enunciación, pero también cómo se dice. Y en este sentido voy a ir explicando que la experiencia sonoro musical va más allá de la prosodia, ¿no? Porque muchas veces dice la gente, ah, es la prosodia. No, señor. No es solo la prosodia y no es cuestión de cantar para que el nene haga lo que yo quiera. Entonces, poder pensar en la importancia de la experiencia sonoro-musical en el desarrollo infantil como modo y posibilidad de encuentro, expresión, transmisión, captura al niño en su cultura, porque en definitiva lo que uno hace, y por lo cual yo necesitaba conocer las onomatopeyas, primero que las onomatopeyas son yo digo que es un borde, ¿no? Entre el cuerpo, el lenguaje y el sonido. Es un borde, está ahí, Como, y es una muestra de cómo la sonoridad anuda esas 3 dimensiones, ¿no? Pero también es uno de los ejemplos con los cuales uno empieza, cuando un nene dice guau, guau, opa, es uno de los nuestros. Introduce al niño en la cultura compartida, porque en definitiva es eso, pertenecer a una comunidad y poder compartir y poder tener intercambios. El día de mañana la facultad es un intercambio, el novio o la novia es un intercambio, la familia que tenga o la no familia es un intercambio, ir a laburar es un intercambio. Si hay algo que tenemos en común, podemos producir intercambios. Y el ser humano se subjetiva a partir de intercambios. Quiero ver si, bueno, cuando digo con el otro como modo y posibilidad de encuentro, expresión, transmisión, capturar al niño en su cultura, más allá del tema de las costumbres, también el tema de las limitaciones que nos pone la cultura, ¿no? Registro, acceso con otro. Y cuando digo con otro puse un asterisco porque no es solamente el otro primordial, mamá y papá. De hecho, yo atiendo niñitos, pese a también, que son de un hogar de abrigo, se dice en Brasil,
un hogar de niños a ser adoptados. De Y la acogida, familia, ¿cómo? de acogida. De acogida. Entonces, el otro es el otro primordial, muchas veces, no siempre. ¿M? El otro familiar, el otro social, el otro escuela, el otro instituciones. ¿M? A mí me gusta esta frase que dice que para criar un niño hace falta una aldea. Es decir, en un punto todos somos responsables, de un niño. Y cuando estamos trabajando con niños, nosotros somos un otro para ese niño. Y lo que nosotros hagamos y digamos, tiene importancia. ¿M? Tiene importancia y no es sin algún tipo de consecuencia. ¿M? Nosotros, en un punto yo voy poniendo algunas palabritas en rojo, este, que para mí son esos conceptos que me fueron ayudando a poder saber hacer, no un saber completo, obviamente, porque nunca se sabe todo, pero poder eh, tener implicancia en el desarrollo de un niño, poder hacer algún tipo de transformación subjetiva, ayudar de alguna manera a que algo suceda diferente, a favorecer lo que tiene que ser favorecido para que la dificultad, el problema se pueda de alguna manera desanudar. Entonces, el otro es una llave, la transmisión es una llave, la cultura es una llave, poder capturar al niño en lo que le interesa es una llave, el encuentro es una llave. Y vamos a ir viendo otras. ¿M? ¿Por qué? ¿De dónde viene la importancia, no? Porque la musicoterapia es una carrera, tiene más de 50 años, ¿no? Está reconocida no hace tanto, pero a mí me gusta poner este slide porque cualquier cosa que suceda en una especie durante 1.800.000 años tiene algún tipo de consecuencia. ¿M? Que no es casualidad que a todos los niños les guste la música. La música nace hace 1.800.000 años. Y esto genéticamente es una marca. ¿Por qué un niño no quiere mirar a nadie, no quiere hacer nada? Me acerco yo con la flauta o con la armónica y el niño me mira. ¿Qué soy? No es magia, digamos, no es magia. ¿Eh? Esta placa a mí me gusta mucho por eso, porque la musicoterapia tiene una historia, tiene un porqué. En esta palabra que puso Lidia, que yo la dejé por eso, de validar. ¿eh? La gente estudia mucho aparte, así como otros estudian un montón de psicoanálisis, otro estudia cómo operar, nosotros estudiamos esto. Y no cualquiera se dedica, digamos, mi abuela era violinista, mi papá era fanático de la música, somos personas que la experiencia sonoro-musical alguna vez nos tocó, nos traspasó, tiene que ver con la vocación, nos hizo cambiar algo, nos modificó, nos permitió, nos facilitó, nos permitió expresarnos, nos permitió ser quien somos. Yo nunca me voy a olvidar a mi abuela sirviendo la comida cantando flamenco, por ejemplo. Es algo que para mí era, ¿no? Y hay todo un trabajo de sensibilidad y de mucha escucha. Uno está preparado para escuchar hasta que lo que no se oye. Por eso no nos gusta la palabra silencio, porque uno escucha, no sé si alguna vez a vos te pasó, Graciela, pero yo he trabajado con el ruido del bruxismo, yo he trabajado con pacientes terminales con la respiración. Es muy difícil que alguien no produzca ningún sonido. No quería interrumpirte, pero sí me parece re Sí, importante cuando vos hablas de la expresividad sonoro-musical y de poner en valor la expresividad desde una perspectiva desde la cultura del niño, de la familia, es porque, digamos, esa expresividad, la forma que tiene la expresividad sonora humana, tiene que ver con los rasgos de la cultura. La entonación Claro, no es lo mismo la entonación de un niño que vive en Jujuy, acá en la Argentina, en el noroeste argentino, que la entonación que tiene un niño que vive en la provincia de Buenos Aires. sí, Entonces, incluso, sí, perdón, no, perdón. y esto tiene que ver con esto que vos decís, Rosana,
que por qué haces lazo, por qué hacemos lazo a partir de lo sonoro musical, ¿sí? ¿Por qué entramos a la cultura del otro a partir de ese intercambio sonoro musical? Ese es el valor que tiene la sonoridad humana. Mm. Y no solamente distinto digamos, la forma de hablar de un niño, sino su paisaje sonoro. Vos tenés una viñeta hermosa sobre un nene que no se adaptaba a la escuela, que vivía medio en un lugar muy bosque, pajarito, y la escuela le era mucho sonido, ¿no? Una viñeta muy linda, muy bien escrita aparte. Este, pero, pero también, digamos, hasta ontogenéticamente, yo siempre digo que el bebé en el útero vive en, en un entorno que es completamente sonoro. Yo tenía un ex suegro, obstetra, lo cuento siempre, que me grababa la panza de mi primer embarazo y era ¿eh? Una polifonía. Entonces el niño la vía auditiva se mieliniza antes que la óptica, por ejemplo. Entonces el niño viene preparado para escuchar. ¿Eh? Y viene preparado también para ser escuchado. De hecho, nace y llora. ¿Por qué llora en vez de hacer un gesto o no sé qué? El nene nace y llora. Y es más, el llanto es signo de vida y de salud. ¿Mm? El niño viene preparado. Bueno, acá, nada, acá habla de la construcción de los instrumentos. Ahí me acordaba con este slide que en el año 3000 antes de Cristo está la primera construcción de instrumentos musicales. Me acordaba de un niñito con diagnóstico de TEA que atendía en un consultorio una fonoaudióloga y la fonoaudióloga me lo pasó a mí, pues me dice, mira, no habla, eh, y la verdad que no hay mucho para hacer. Bueno, era muy hiperkinético, se subía a los sillones, agarraba una lámpara, la tiraba, ¿no? Y ahí yo, digo, ¿para qué estudiamos lo que estudiamos? Me acordé que uno de los primeros instrumentos musicales de la civilización eran unos palos que golpean el piso para avisar, una cosa ancestral, ¿no? Para avisar que vienen los enemigos o viene una jauría o qué sé yo qué. Entonces yo agarro, que había ahí 2 palos de agua, y empiezo pum, 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 pum. El nene me mira, como decía yo ayer, con tal de que un niño sonría. Se paró, me miró, sonrió, sintió, me pidió un palo, porque hablaba de los intercambios, y me acompañó, como pudo, pero me acompañó. Hizo para ese nene sentirse en un lugar de ser escuchado, ¿eh? y de productor. El nene cambió muchísimo, por ejemplo. Agarraba siempre el palo, empezó a compartir, empezó a concentrarse. ¿Eh? Me acordé cuando hice la plaquita de ¿para qué estudia uno lo que estudia? El primer instrumento musical. Digo, ¿para qué me va a servir esto? Y un día me sirvió. Este, y me gusta mucho esta placa porque habla de la experiencia sonoro-musical también desde el lugar, etimológicamente la palabra música viene de inspirar. Las musas inspiraban. Y van a ver que al final yo coloco una definición. A mí me gusta inspirar y me gusta influenciar, son 2 palabras que me gustan, que tiene que ver con ofrecer las condiciones para que sucedan las cosas. ¿Mm? No digo que uno sea una musa, pero que de alguna forma ese lugar de facilitar y propiciar los elementos para que algo suceda, que no es que yo voy a ir a tocarle, sino que algo va a poder suceder ahí, como una cosa medio inspiracional, me parece interesante. Y que siempre tuvo funciones la música. O sea, siempre hubo una transmisión, tanto sea para una guerra, para rituales de caza, siempre unió. Y tuvo como algún tipo de relato que acompañaba, que es una de las funciones de la música y la musicalidad. Entonces, la musicalidad forma parte de la evolución de la especie, es innata
creando de esta manera una condición filogenética de posibilidad. Fíjense que es lo del principio, ¿no? Una posibilidad en los procesos de humanización. Para mí, poder darle una chance a un niño es algo muy importante. ¿Mm? Ahora, cuando yo digo al servicio de qué, la experiencia sonoro-musical se pone en funcionamiento y en marcha, entonces pongo que es al servicio del desarrollo. Cuando algo está obturando, principalmente esto sucede siempre, la experiencia sonoro-musical siempre, digamos, favorece la comunicación, la expresión, todo lo que dijimos, pero particularmente cuando hay problemáticas donde las palabras no alcanzan o donde no hay palabra o donde hay muchas dificultades corporales, es una vía regia. ¿M? Y el desarrollo entonces es este camino por el cual sucede todo esto que dijimos, este camino del niño siendo capturado hacia la cultura y hacia la comunidad que le va a permitir ser un ser social. ¿M? En este camino que se construye sobre un cuerpo orgánico que se estructura a partir de encuentros, otra palabra que para mí es una llave, y que se estructura también porque está todo por hacerse. Cuando un chico hay una dificultad, algo no va bien, el nene poder apostar a que se está estructurando, como dice Vera Pesia, en el elevar la esperanza al nivel de concepto. Es muy esperanzoso para el que atiende poder pensar que está todo por hacerse. Entonces, encuentros con el otro, este otro, como dije yo, puede ser otro social, otro primordial, seguro, y en el mejor de los casos, pero si no hay alguien que toma la posta de esa función de dar vida, de transmitir algún tipo de formas de obtener placer, ¿eh? De un orden simbólico, como ahí después vamos a ver el tema del deseo parental, en donde se le ofrece al niño experiencias significativas. Y cuando decimos significativas, ahí viene también el tema de la cultura, que Graciela adelantó algo, es esto, algo que tenga que ver con él. Por eso yo quería saber las onomatopeyas. Durante la preparación de esta clase digo, pero ¿por qué yo quería tanto saber canciones de ninar, canciones de cuna? Quería saber tanto las onomatopeyas. Es decir, ¿qué hace que alguien pertenezca a esta comunidad? ¿Qué hace que alguien se interese, le importe estar conmigo? ¿Mm? Y significativas es también que le importen a los padres, que tengan que ver con ellos. No es que yo cantando arroz con leche voy a producir algún tipo de cambio, mudanza en el desarrollo del niño y en esa familia, como cuando yo dije pum, 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 quise golpear y todos se me rieron. Algo tengo que saber para poder enlazar a este niño en la cultura y poder enlazarlo en algo humano compartible. Pero es importante pensar que el desarrollo no está garantizado de antemano, esto que yo decía, que está todo por hacer. No viene, el niño no nace pronto, se dice acá, pronto es hecho, el niño no nace pronto, no es automático y no es natural. El desarrollo implica, a veces yo lo comparo con, no sé si alguno de ustedes hizo telar alguna vez, con la urdimbre de un telar. Se tienen que poner ciertos hilos y se tiene que tejer cierta trama. No sucede. No es mágico tampoco. Organizado y regulado por un sujeto de deseo, o sea, el niño no es sin el niño. No es solo con el niño, pero tampoco es sin él. O sea, él tiene que querer estar ahí, como nosotros hoy queremos estar acá. O sea, muchas veces yo digo, no es cuestión de querer que haga, sino de querer que quiera hacer. Entonces, el deseo del niño, si el niño no va a querer, y también como forma de interés, como forma, yo digo, el interés es el atisbo del deseo, es por donde él tiene puesta, psicoanalíticamente podemos decir la libido, podemos decir la energía, la mirada, hacia donde mira el niño, hacia donde el niño oye, ahí es donde está el deseo.
se estructura como un cuerpo subjetivado enlazado al deseo parental. Está asociado a la constitución del sujeto psíquico, o sea, no está separado. Esto está todo, el cuerpo, digamos, el ser humano es una estructura, se va estructurando psíquica y orgánicamente, pero está entrelazado, no es separado, son interdependientes. Y a la vez están los subsistemas, que a mí me gusta decir mucho. Si uno toca, es decir, el nene que comienza a pronunciarse, a manifestarse, a mirar y a escuchar con el palo ese día, algo se está constituyendo psíquicamente también. No está separado, digamos. Entonces, el desarrollo no es autónomo y es interdependiente con otros sistemas, esto que estaba diciendo yo recién. Y cuando hablo de deseo parental, yo a veces explico una viñeta de las Nick que a mí me gusta mucho, que un día ella dice que estaba con una mamá que estaba dando de mamar con un celular y mientras que daba de mamar, miraba el celular. Y ella dice, si yo hubiera sido una psicóloga recién recibida, le diría, no estés mirando el celular. ¿No ves? Que el nene necesita que lo mires, por eso es que no te mira, porque el nene no miraba. Y ella, en vez de hacer eso, poder capturar el deseo parental, poder implicar a la mamá en lo que está sucediendo y en la producción del niño o la no producción del niño, ella le dice, qué difícil debe ser mirar a un bebé que no te mira. Y la mamá se pone a llorar y dice que después la llama y le dice, estoy mirando a mi bebé, dejé el celular. Entonces, eso, porque a veces uno dice el deseo parental. ¿Qué es el deseo parental? Es eso, es querer algo con ese niño. El deseo de ella se manifestaba así. No lo miraba porque el nene no lo miraba, pero también, ¿por dónde empezamos? Al nene no lo podemos convencer mucho, salvo pese a que lo pone en posiciones, en situación corporal que mira a la mamá, que lo sabe hacer muy bien y que... pero también si en esa posición la mamá no se la implica deseosamente, cae un poco para mí, ¿no? Es decir, algo hay que hacer con esa mamá para que aproveche la posición. Está asociado a la constitución del sujeto psíquico, bueno, y es interdependiente. Entonces, cuando uno hace sonoramente algo, por ejemplo, favorece un encuentro, favorece la intersonoridad, algo se va a mover en todo esto. Y esto de que es interdependiente, a mí me gusta mucho también, a mí me gusta mucho hablar del cerebro, pero poder pensar que esto también tiene un efecto en el cerebro. Es decir, el cerebro no funciona por un lado, el psiquismo por otro, la sonoridad por otro, el cuerpo por otro. Está todo interligado. Gracias a Dios, porque eso también es una llave. Cuando uno toca un lugar, todo se va Porque reacomodando. yo también. Es una ¿Cómo? llave. Es una llave también. Y Es una llave también. es una llave, exacto. ¿Querés hablar algo? Bueno. Ok. Entonces también esto, poder pensar esto como una llave, ¿eh? Yo una vez directamente le pregunté a una neuróloga que estaba dando una clase sobre neuroplasticidad, qué situaciones desde la neurología facilitan la plasticidad y la migración neuronal, la instalación de funciones cerebrales, la modificación de la red neuronal. Entonces ella me dijo el interés, que es una llave también, el protagonismo en la acción, el deseo del niño de querer estar ahí, el placer, la repetición de la experiencia de manera placentera, porque si no es con placer, no funciona el cerebro igual. Y esto lo planteaba Owen Foster cuando yo hice el curso, hace exactamente 30 años. Él hablaba de neuronas deseantes, que a mí siempre me pareció hermoso. No existía la neuroplasticidad, o existiría, pero todavía no se había manifestado como se manifiesta ahora. Hay alguien con el micrófono abierto. Si puede cerrarlo o se lo cierra. El Por niño favor, como si pueden cerrar. sujeto, sí,
El niño como, o sea, el niño como sujeto activo de la experiencia y no como objeto pasivo de la misma. Todo esto que estamos diciendo, piénsenlo en una experiencia sonoro-musical, que el niño habitualmente le gusta, siente placer, quiere volver a cantarla, quiere volver a tocar, quiere volver a que se lo hagas, quiere volver a compartir. ¿Mm? Me voy a apurar un poquito. Entonces, en estos encuentros, el sujeto se desarrolla mediante experiencias de interacción e intercambios con el otro. En estos encuentros intersonoros, en estos encuentros en la experiencia sonoro musical. Con el otro y con el medio, porque estos intercambios suceden. También uno, a veces, yo no sé si alguna vez vos hiciste, Graciela, excursiones sonoras, de irse a escuchar. Justamente para practicar eso, porque no es poco. Todavía, actualmente más todavía, yo veo muchos adultos que no saben escuchar o que no se escuchan, o que no se escuchan ellos mismos, o que no saben dejarse de alguna forma penetrar por lo que el otro dice. Entonces, poder escuchar ya es un montón. Si no, pensemos en la clase, en el aula, ¿no? En la escuela. En estos intercambios, en estos encuentros se produce una transmisión. Y esto es muy importante porque la cultura se transmite, no se enseña. Y de alguna forma los valores, las reglas, el poder pensar que tiene que ver con la constitución psíquica, poder pensar, porque en definitiva, ¿qué se transmite para que un niño se constituya psíquicamente, ¿no? Uno dice constitución psíquica, parece que es una entelequia de la estratosfera. No está solo, vos dependés de mí y yo estoy acá, no estás solo, te voy a cuidar, pero tampoco no sos el único y no soy lo único que yo tengo. O sea, no estás solo, pero no sos el único. Y hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Podemos hacer todo lo que querramos dentro de lo que se pueda. Eso más o menos, en una forma muy simple, es poder pensar la constitución psíquica. Y eso se transmite, y se transmite por muchas vías. El ejercicio de las funciones parentales, entonces, tampoco es automático. Como en esta mamá, no viene tampoco dado por naturaleza, digamos. Es un trabajo y es una co-construcción en vínculo. Se construyen en la relación en cada encuentro. Dan sentido a la vida y es una construcción en vínculo. Dan sentido a la vida en esto de que al principio yo hablaba de los significantes, ¿no? ¿Qué cosa es qué para cada uno? A mí me gusta mucho que yo doy muchas clases a psiquiatra y explico las cosas de una forma que se entiendan, porque si no parece que hablamos chino a veces, ¿no? Y Vera me dice, no la canees, no la canees. Bueno, es esto. ¿Qué es para mí salir a un parque? No es lo mismo que para otro. ¿Qué es para mí un hijo? No es lo mismo para mí que para otro. Eso se va aprendiendo y eso le da sentido a la vida. Eso se transmite. Entonces nos adentramos un poco en la experiencia sonoro-musical como esta forma de transmisión, porque cuando un niño, yo digo, tocamos, 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 y digo, paró, ahí estoy transmitiendo algo del orden de un límite, por ejemplo. Sonido-silencio es un juego que tampoco se hace para que el niño tenga un límite, sino en algún momento hay que parar, porque en algún momento ahora quiero empezar yo. Y bueno, ahora te toca a vos, ahora toca a vos. Y en algún momento se para, no vamos a seguir tocando todo el día. En algún momento uno se cansa también. Entonces, la experiencia sonora musical corporal atraviesa en su complejidad todas las instancias del desarrollo humano, lo fuimos viendo. No hay manera de quedar afuera. Desde que nace, desde lo filogenético, desde que nace, yo una vez que dio para que una amiga, Juliana Pesia, haga una, una tesis doctoral, le pregunté en qué mundo vive un bebé recién nacido, en qué mundo vive un nene pequeño antes de hablar. No sé, me dijo. En el mundo sonoro. Vive en un mundo sonoro corporal. Y al nene se lo sostiene, con el cuerpo, pero cuando muchas veces el nene, por ejemplo, está en incubadora
o está en una situación comprometida orgánicamente, al niño se lo sostiene muchas veces de manera sonora. Voy a poner un video. Esto ya lo dijimos, capacidad de conectar, expresarse. Voy a poner un video, a ver cómo, si me acuerdo cómo hacer. ESC. ¿Están viendo, no? Sí, sí. Pongo este video. Tienes que Dale. compartirlo con audio. ¿No está compartido con audio? Perdón. Ponlo No. a ver si está compartido con audio. A ver. Un momento. Vuelvo a compartir. Yo creo que lo había puesto, pero no, estaba sin audio. Muy bien. Gracias. De nada. La experiencia, ¿no? Ahora abro el video. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Vamos a poder pensar. ¿Qué transmite? Yo también. Ya страшнее здесь. Я тебя Bueno, lo saco así, tenemos tiempo. Dio para ver, qué es lo que sucede para poder adentrarnos y mínimamente acostumbrarnos la escucha. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, Sí, sí. lo pongo para la escucha de lo que es la intersonoridad. ¿Mm? Vemos ahí entonces, por ejemplo, cómo hay expresión, conexión, escucha, vínculo, encuentro, todo lo que fuimos hablando hasta ahora. Eso es lo que se llama una escena de intersonoridad, ¿sí? Y cómo eso transmite. Hay como un relato, hay algo que sucede, hay algo que en un punto se dice, ¿no? De eso trabajamos todos los días los musicoterapeutas. Y acá yo separo, porque uno cuando habitualmente uno dice, la música es de todos, sí, sí, la música es de todos. Separo la musicalidad como inherente a la especie humana, diferenciándola de la música que es producto de la cultura. El musicoterapeuta trabaja con las dos cosas, pero digamos el manejo de la música, el trabajo de utilizar la experiencia sonoro-musical con algún tipo de objetivo en el desarrollo humano, en procesos de salud, es competencia del musicoterapeuta. Y ahora vamos a ir viendo qué es la musicalidad, que no es lo mismo que la música. La experiencia sonoro-musical, entonces, es una construcción y organización de materiales sonoros, como vimos ahora recién, y vamos a ver otros dos videos, un modo de expresión y transmisión de una realidad singular, algo que a alguien le sucede. Habla de algo de lo cual él es. ¿Quién soy? Bueno, ese abuelo es ese, esa nena es esa. ¿Quién soy? Soy esto. A veces eso no se puede decir, o por distintas dificultades, o por distintos problemas, o porque simplemente no todo el mundo se manifiesta fácilmente de manera oral. A mí me costó muchísimo, pues yo soy re musical y re artística en un punto. Me gusta pintar, hacer cerámica, Pecia sabe, hacer telar. Yo me manifiesto mejor en la dinámica del arte, que es otras de las
aristas que tiene la musicoterapia. La dinámica del arte como forma de expresión de emoción, afecto, organización, desorganización, lo que uno le pasa en el momento. Por ejemplo, yo hago muchas piezas rotas, no por casualidad, ¿no? Y hago patchwork, como reconstruir a partir de lo que hay. No todo se puede expresar con palabras y el discurso sonoro es esto, un relato que no está expresado con palabras. Igual que cuando vemos la Gioconda. Por ejemplo, vemos la Gioconda y nos transmite algo. La gente hace horas de cola para ver la Gioconda. Yo la he hecho, no sé si. Bueno, algo transmite. O como dice la bailarina esta famosa, ¿cómo se llama? La había anotado por acá. Celia Duncan, ¿es? Si hubiera podido decir, no lo bailaría. Si lo hubiera podido decir, no lo bailaría. El que baila dice con el baile. El que toca dice a través de la experiencia sonoro-musical. Y eso transforma un discurso. Ese discurso sonoro es el objeto de la musicoterapia. Entonces, Alejandra conceptualizó lo que es la musicalidad primordial, que yo creo que es una de las tantas cosas que suceden. Para ella es como el anclaje de la humanización, esta capacidad de la especie humana de percibir, expresarse y representar mediante formas estéticas sonoras. Después vamos a ver algo de lo que es el fenómeno estético, pero y es una condición de la especie humana como modo humano de ser con otros. Y acá yo cuento la viñeta de, que algunos ya me lo escucharon, de un papá, pese a la vivió, de un papá con problemas psíquicos importantes, y que cuando yo voy a atender, voy a supervisar la sesión, veo que el papá, yo escucho esto. O sea, le ofrecía, no paraba, la arena no hablaba. Entonces, como era un papá, ¿qué dice a mí esto? Yo también le podría haber dicho, no hagas más eso. Pero un papá con problemas psíquicos importantes lo destruyo. Y yo necesito del papá, necesito del deseo parental, necesito de experiencias significantes para la nena que entra el papá. Es una llave el papá. Entonces le digo al papá, le digo, ¿cómo te preocupas por tu hija? ¿Cómo querés mostrarle juegos y cosas? Fíjate si lo podés hacer a una velocidad más lenta. Entonces, el papá, yo no le dije que estaba mal, pero lo ayudé a organizar su discurso, que yo lo escuchaba así. Yo escuchaba eso. Entonces el papá empezó, ¿querés jugar con esto? Yo te digo que ni se entendía, aparte un portugués medio difícil, y yo escuchaba eso, la nena escucharía lo mismo, pensé yo, en una especie de identificación con la nena. Yo hice esa y el papá empezó, mirá la pelotita, esperaba un poquito. Obviamente, Vera lo vio, pese a lo vio, la nena empezó a pronunciar por lo menos sonidos. Ah, y no sé qué, le decía, le mostraba, mirá la tacita. Y ahí paremos, empezó a hablar. Entonces la nena no tenía espacio, porque para poder hablar, aparte de poder pensarse o construirse como un yo, digamos, como esta soy yo, y diferenciarse del otro, porque entonces si el otro es otro y yo soy yo, para comunicar tengo que decir, no está ni adentro mío ni yo estoy adentro de él. Necesita de un espacio, algo que le permita tener un espacio de enunciación. Entonces, en este sentido, ella dice que es a partir todo modo de relacionarse con un otro. Ahora vamos a ver las cualidades sonoras de la experiencia. Tiene una velocidad, tiene una altura, ritmo, tiene altura en el sentido de agudo grave, velocidad en el sentido de rápido lento.
ante todo, y eso es lo que organiza la musicalidad primordial. Ahora los vamos a leer. Creo que puse por las dudas los voy a buscar para no olvidarme de ninguno y lo digo. Altura, tempo. Tempo es algo, por ejemplo, el día y la noche sucede, que no es lo mismo que un ritmo. El ritmo son eventos que se organizan según la duración. Entonces, por ejemplo, una mamá en un determinado tempo, como por ejemplo cada 3 horas, puede darle a un bebé 2 momentitos cortitos o un momentito largo, y eso arma un ritmo, que no es lo mismo que el tempo. Una altura que es agudo grave, una velocidad que es rápido lento, también sonido silencio y una intensidad. Para mí la intensidad, por ejemplo, intensidad en el sentido de volumen, pero a veces también es mucho poco, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de la situación? Cuando ahora se usa decir en Argentina, ay, eso es mucho, ¿no? Mucha intensidad. Entonces está caracterizada por la organización de la sonoridad según las cualidades musicales de la experiencia humana, conformando un discurso sonoro. O sea, en la materia, la musicalidad, se organiza mediante estas cualidades y conforma un discurso. Entonces, depende de cómo sea la organización, vos querés decir algo. El papá que hace todo esto muy rápido, algo quiere decir con eso, y algo transmite, y algo sucede, tiene efecto en el otro. Esto es lo que yo dije, voy a explicar el fenómeno estético rapidito. Esto de jugar con una forma a partir de la transformación, crear. Esto es lo que tiene que ver, con esto también trabaja el musicoterapeuta. Yo acá puse una forma estética porque es más gráfico pensarlo así que pensarlo como vamos a ver un video al final de la intervención en el grupo par. Una forma que hay una transformación de una forma dada, de una piedra, miren esto, la transformación de la forma a partir de una piedra, ¿no? O, por ejemplo, un nene que no quiere entrar a la sesión, me acuerdo siempre de este nene, y entonces yo me pongo un sombrero cuando va a entrar y hago para pam, 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 pim, 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 pam, y le hago una reverencia y a la vez hago ese redoble de tambores, y el nene entra a la sesión, por ejemplo. Entonces, se percibe por medio de los sentidos, tiene que ver con esta sensibilidad que hablaba yo. El musicoterapeuta es un ser creativo para mí. La creación y la improvisación es un concepto muy importante en la musicoterapia. Como digo siempre, el otro día Klemenchuk me decía, yo lo que no puedo entender es cómo podés ser tan creativa que se te ocurrió dormirte en la sesión. Y yo le digo, después de estar en la facultad, componiendo música con una licuadora y 2 aspiradoras, vos te pones creativo, eso se trabaja, eso es lo que se dice la escucha trabajada. Eso se trabaja, la creatividad se trabaja, se aprende, se estudia, no es mágico tampoco. La imprevisibilidad del acto creativo, o sea, eso es poder jugar con lo imprevisible, con lo sublime, con la producción singular, única, diferente a cada sesión. Yo a veces le digo a Alejandra, que yo hablo mucho con Alejandra y con Graciela, tenemos un grupo, yo a veces me siento compositora. Cada sesión yo siento que estoy componiendo algo. El sujeto se enuncia estéticamente, quiera o no, hasta por la forma de caminar o por la forma de hablar, por la voz que tiene, porque la voz también se construye. Hay voces rugosas, hay voces más melodiosas, está el que es muy desafinado, el que no puede cantar, todo eso tiene, digamos, algún tipo de consecuencia. Están las cualidades, pensé que había sacado el slide para no hacerlo tan largo. Cualidades musicales de la experiencia es esto, la velocidad, el timbre es lo que, el timbre a mí me gusta mucho, es la identidad sonora, es lo que hace que un piano sea un piano, una guitarra. Aparte es muy interesante, todo lo que es la estructura musical es muy interesante. Y el musicoterapeuta justamente
lo que sabe, el saber del musicoterapeuta es poder manejar esta estructura desde el interior y producir diversos discursos que producen diversos efectos. ¿Mm? Manejar esto no es lo mismo que cantar canciones. ¿Mm? Alternancia de escucha, expresividad, intención. Pero bueno, esto es más o menos... ¿Hay alguien escribiendo ahí? Los primeros intercambios, esto es lo que yo decía, ¿en qué mundo vive un bebé? Los primeros intercambios e interacciones interpersonales, intersubjetivas, cuidador-bebé, son corporos sonoros musicales. ¿Mm? Ahí se produce una transmisión, como dijimos, se produce expresión de distintos intereses, ¿qué sos vos para mí? ¿Qué soy yo para vos? ¿Eh? La experimentación de reconocer qué representa el otro y da sentido, de la forma que uno lo expresa, y una forma de instalar una maquinaria simbólica antes que la palabra tenga valor semántico. Y un bebé, de esta manera, se expresa y significa antes de hablar. Yo tengo un video que no lo traje, no lo puse hoy, pero que una mamá, que muy lindo, que una mamá dice, empieza así, Murilo, y la voz va hacia ella, Murilo, y el nene, muy chiquitito, que tendría, no sé, 2, 3 meses, menos, 2 meses, hace... Buen día, le dice, buen día, así bien agudo, ¿no? Y el nene hace así, no sé qué, y el nene lo que puede hacer, porque todavía se ve que mucho no, ¿no? Y se le cae un poco de saliva para abajo. Y la mamá dice, buen día, y hace una entonación para abajo. Es muy lindo porque el nene modifica su postura, su movimiento, y la mamá, mientras tanto, modifica su musicalidad en la intersonoridad. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que lo escribió una psicoanalista, que en parte, digo yo, avala la musicalidad primordial. Dice que las primeras experiencias de inscripción son una temporalidad rítmica. ¿En dónde? En la respiración, en el hambre-saciedad, en el placer-displacer, en el sueño-vigilia, en la ausencia-presencia de la mamá o del cuidador, en el llanto y la calma, en la continuidad y la discontinuidad de la actividad. Esto lo escribe una psicoanalista, pero de alguna manera, si la primera inscripción es una temporalidad rítmica, de alguna forma, si le agregas la melodía, bueno, es muy parecido a la musicalidad primordial. La voz y la musicalidad del encuentro, esto lo sigue escribiendo la misma psicoanalista, la voz y la musicalidad del encuentro producen marcas capturando al bebé e introduciéndola en una primera matriz simbolizante. Yo lo pongo porque eso da fuerza, porque si no parece que uno lo dice uno y es uno porque se le ocurrió, le bajó la data. Entonces, en estos intercambios sonores, en la diada cuidador-bebé, uno, por ejemplo, de los ejemplos que trabaja mucho Alejandra es el arrullo. A mí me gusta también el tema de las palmadas, porque de la forma que uno calma a un bebé, es una de las primeras formas de vínculo y una de las primeras formas de relación con el otro, que después obviamente se va complejizando con otros, hasta con su mismo cuerpo, ¿no? Es decir, la forma como uno calma a un bebé habla mucho de la relación y habla mucho de los dos, porque es una co-construcción, porque hay bebés que no se calman fácilmente, es una experiencia de intercambio interpersonal, intersubjetivo, es un encuentro, y volvemos con las palabras que para mí son llaves. Experiencia compartida de placer, no nos olvidemos de la función estructurante del placer que habla Vergés, por ejemplo, que las cosas sucedan placenteramente para un niño es estructurante. Y esta experiencia, ¿qué es lo que representa ese bebé para el otro? Y lo contrario, ¿qué es lo que representa la mamá para el bebé?
Esto produce filiación. Las modulaciones afectivas se ponen en acto en la intersonoridad. Estas manifestaciones sonoras se expresan mediante las cualidades musicales que decíamos, agudo grave, rápido lento, ritmo, silencio, sonido, silencio. Hay mamás que son muy calladas, por ejemplo. Hay mamás muchísimas que yo le pregunto, ¿le cantás alguna canción? ¿Qué canciones le gustan? No, a mí me gusta nada más que escuchar rock, por ejemplo, te dice. Eso sucede mucho con los nenes, los niños con problemas en la constitución psíquica, muchas mamás no cantan. No cantan, no pueden, no quieren. El bebé se reconoce como ser expresivo y comunicativo en esto que yo decía de, este intercambio con este abuelo, por ejemplo. Para esa nena es una fiesta eso. De nuevo, matriz simbolizante, un lugar de enunciación y enlaza el cuerpo y la palabra. Agradecemos, Rosana, tan rica exposición, con tanto conocimiento, con tanto contenido y las viñetas que compartiste con nosotros. Y a modo de síntesis, y que tiene que ver con este video, no hay manera de dejar afuera a un niño si se tiene en cuenta lo sonoro musical del niño, de ese niño que escuchamos, de ese niño que nos está diciendo algo. Todo esto lo dijiste vos hoy en tu exposición. Estamos muy agradecidas de haberte escuchado. Y tiene la mano levantada Mónica, la doctora Mónica Morgues. Mónica. Graciela, muchas gracias. Rosana, la dimensión de lo que tú nos has transmitido es tremenda y es muy profunda. Y yo quisiera compartir una experiencia histórica en la humanidad en la cual después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, muchos niños, las familias los entregaban al vecino que era cristiano para que no los llevaran a los campos de concentración y los eliminaran. Ya se habían dado cuenta. Y eso eran muchos, muchos niños, y de ellos muchos pequeños y a veces solitos. Ni siquiera un hermano mayor que le pudiera dar la identidad. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra, un grupo de eh, rabinos decidió hacer lo siguiente, ir a todos los orfanatos que existían en la zona donde ellos tenían su radio de acción, y lo único que le pedían a los cuidadores era que les permitieran hacer un Shabbat, un, una, una liturgia de la bendición del vino, la bendición del pan, y la bendición de las velas de Shabbat, que son cantadas, pero que tienen todo esto que tú nos has enseñado. Tiene la estética de levantar las manos, de cantar la bendición de las velas, que el niño vea las velas. ¿Ah? Y cuando La hacía identidad, disculpa, de la identidad. identidad cultural, No perder la identidad, empezar a estar en un campo de concentración, importantísimo. ¿Quién soy? exacto, Yo soy exacto, este. ¿quién soy? Por eso lo quería compartir, porque todo esto que tú dices queda muy bien plasmado en esta experiencia histórica, donde recorrieron todos estos orfanatos y aquellos niños, ponte tú, habían 100 niños en el espacio, pero 3 o 4 lloraban y abrazaban a la persona que estaba haciendo el rito porque reconocían la experiencia sonora musical con Claro, la propia identidad. claro. Y todos esos niños fueron recogidos por estos rabinos y nuevamente insertados en la comunidad judía. Mira lo profundo, porque fíjate que de estos niños, muchos eran menores de 6 meses. Y Mm. siendo aún menores de 6 meses,
lloraban con desesperación hasta que los Claro. tomaban en brazos y los consolaban. Ahí sintieron nuevamente la pertenencia. Entonces, imagínate lo profundo y lo precoz que puede ser toda esta experiencia sonoro-musical en el ser humano. Las huellas psíquicas de Y la esta experiencia sonora experiencia musical. es súper clarísima. Por Gracias, eso es quería verdad. compartir y agradezco todo lo que nos has enseñado, Rosana, lo encuentro espectacular. Y compatible Gracias. completamente con esto que estoy contando. Escuchamos a Lidia, que levantó la mano. Sí, bueno, gracias. Yo me voy a hacer un poco la cancherita, como dice mi nieto, porque estoy fascinada de haber participado de la gestión de esta videoconferencia. Muchas gracias, Rosana, y gracias, Graciela, por todo lo que aprendimos. Me impacta mucho cómo se entrelazan dos aspectos fundamentales del desarrollo infantil, especialmente en el último video que mostraste, lo sonoro musical y el juego. O sea, el juego que se da de una manera espontánea, natural, junto a lo sonoro musical. Y todos terminan riéndose, divirtiéndose, enganchando esto de compatibilizar qué tiran o cómo unen los trozos de fruta y demás. Me parece muy, muy significativo para lo que debiera ser el desarrollo infantil. Ustedes saben que yo hablo de que el juego tiene un espacio natural en la vida del niño, que los terapeutas que saben mucho también lo usan para el espacio terapéutico. Pero esto no, o sea, lo sonoro musical es natural y el juego también, siempre que haya un otro Claro. que lo acoja, ¿no? Que lo reciba. ¿En qué momento empezás a ver que algo está fallando, que algo no está bien? No me gusta usar la palabra falla, que algo no está bien, ¿Me estás preguntando a mí? Sí, sí. totalmente. Los Sos la primeros experta. indicadores. Claro. Los primeros indicadores. Ujú. Mm, Mira, habitualmente nosotros vemos el niño que no responde al otro de diversas maneras. ¿M? Muchas veces no produce sonidos, se queda muy calladito, también no mira, ¿m? Eh, no se acomoda al otro también. Yo veo eso, viste que la mamá lo agarra y el bebé, ¿eh? mm. A veces lloran mucho, a veces no lloran nada. ¿M? Eh, pero hay algo en la producción del bebé que no está sucediendo, o yo también tengo en mente las etapas, digamos, madurativas, evolutivas, que supuestamente tienen que suceder. Uno está esperando que suceda y algo no sucede, como sentarse, ¿eh? Este, y, pero habitualmente es esto, no se produce un encuentro. Hay Ujú, algo como un cortocircuito, hay algo que no va bien, ¿m? Que la mamá se da ujú, cuenta y hay que escucharlas, siempre hay que escucharlas, ujú. entre esperar indefiniblemente que la madre naturaleza obre, y cerrar un diagnóstico, existe la posibilidad de acompañar y tener intervenciones estructurantes que ayuden a la estructuración psíquica y orgánica de ese niño. Pero hay un Bueno, desencuentro. Creo que mi dijiste Pesia, hermana, exactamente lo que no, quería no, que dijeras. hay un pero no tengo, desencuentro. no sé dónde está la mano. Yo estoy procurando acá, pero no estoy Bueno, mirando pero la mano. podés hablar, ¿Puedo Pesia. Yo hablar? te autorizo. Gracias, Rosana. Me gustó muchísimo lo que dije. Es fantástico y los ejemplos son extraordinarios.
Pero yo quería te introducir a una palabra que yo iba a acompañar de todo eso que decías. Porque no es solo la sonoridad, no es solo la musicalidad, pero es el sensorio junto. Entonces sería el sensorio musical, porque no es mira el papá con el niñito, con todo el motor junto. Mira la mamá con el otro que con certeza estaba realmente imitando a este niño muy chiquitito, es bebé, imitando lo que mamá hacía. Es el sensorio motor. Yo creo que es muy importante introducir la palabra sensorio, sensorial, porque si miras el feto, la primera cosa es, sí, la sonoridad, pero el feto, el sensorio motor, el feto toca el cordón umbilical, le gusta mucho, se dice así, ¿no? Cordón Sí, umbilical. Sí, está correcto. No sé si le gusta o no, no tenemos palabra todavía para eso. Él toca, está con la mano por debajo del cordón, pone su mano arriba y toca el cordón. Y después suelta el cordón y pone de nuevo. Probablemente hay un sonido diferente en la panza de la mamá, pero el sensorio es absolutamente importante. El sensorio junto con el motor es absolutamente importante y junto con todo el sonido. No hay duda que todo eso tiene sonidos diferentes, porque cuando él hace eso o eso, debe tener un sonido diferente en la claro. panza. La producción sonora y la escucha produce algo del orden de lo sensorio, digamos, de lo sensitivo. El Entonces, niño se modifica. Lo que pasa es que lo sensorio va más por el lado neurológico, digamos, más fisiológico, ¿eh? Y la Quedan- intersonoridad habla más de esto del otro, del encuentro. Nos quedan 2 no, minutitos. no, pero yo creo que también Sí, Rosana sí, sí. habla de, Sí, va porque él junto. dice, Yo dije, el está cuerpo va junto. junto, el cerebro va junto. No es lo Sí, mismo. ¿Mm? Nos quedan 2 exacto. minutitos, Rosana. Me gustaría leer un Sí, comentario de Flor Ángel, sí. donde dice, la música es un lenguaje que todos debemos conocer, imprescindible durante la comunicación y en el aprendizaje de la infancia. Después hay mensajes de agradecimiento, así que bueno, no sé si Muchas alguien más quiere Graciela, comentar algo más, pero sí, ¿me sí, permites hacer una pregunta antes de cerrar la sesión? sí, la Sí. última pregunta si cerramos, sí, la videoconferencia. En este mundo que vivimos actualmente, Rosana, donde hay tanta migración y tanta interculturalidad, ¿ah? Por lo menos en Chile, que es donde yo trabajo, tenemos muchos haitianos que tienen un lenguaje distinto y toda una Mm. subcultura y toda una experiencia mágica distinta a la que tiene el chileno, araucano, que es distinto. También tenemos mucho peruano, tenemos mucho boliviano, entonces, eh, como suele ocurrir, eh, las pautas de intervención temprana y de estimulación temprana son unas pautas. Entonces te piden, mire, haga esto, haga lo otro, toque esta música, toque esta otra, pero resulta que está desconectado de la cultura individual. Por lo tanto, no va a tener el mismo impacto. La pregunta es, ¿cuánto y cómo introducir esa variable a una pauta de estimulación temprana en lo sonoro musical? En la Mira, práctica, ¿cómo lo haces? en la práctica yo me- hay una palabra en música que se llama ensamble, que Ujú. la explica muy bien. El ensamble es la combinatoria de los instrumentos para tocar. ¿Mm? ¿Qué pongo? Piano. Ensamblar sin que nadie sea más importante, pero que la composición estética sea armónica. ¿Mm? Y sea estética, que transmita alguna cosa. Yo me ensamblo mucho, le pregunto a la mamá. ¿Mm?
¿Qué le cantás? ¿Qué le gusta? Y me acoplo al gusto y al sentido que la mamá le quiere dar. Imagínate que en Brasil hay cuestiones mucho de África, incluso te digo, hasta hay médicos que creen en la reencarnación, en las cosas, los espíritus. Entonces uno, lo que es esto que decía yo al principio, ¿no? La experiencia significante. ¿Qué de esto tiene que ver con la mamá y el papá, que les va a permitir este, eh, poder ofrecerle al niño experiencias que le sean significativas y que le den algo, que lo Claro. ayuden, porque sin los papás no podemos. Bueno, muchas O sea, gracias, Rosana. tiene que Sí, haber como una entrevista previa Mira, para poner yo al voy niño en preguntando, su ambiente y en su significancia. sí, sí. O en la misma, en el mismo tratamiento vos vas viendo, ¿eh? Digamos, yo no entro con mi saber obturando la cultura de la mamá o del papá, que les gusta tenerlo mucho a upa. Por ejemplo, una vez una mamá me decía que dormía con el nene, tenía, no sé, 3 años el nene. Y le digo, ¿y vos estás cómoda durmiendo con él? Esta es la pregunta que va. ¿Eh? ¿Qué es lo que a vos bueno, te gusta? Esto. sé que todos, o sea, muchos quedamos con ganas de hablar, de preguntar, de compartir experiencias, pero bueno, vamos a cerrando, respetando el tiempo. Quizás sea una oportunidad para vernos el año próximo, encontrarnos el año próximo en otra videoconferencia sobre lo sonoro musical. Una segunda patita, como decimos en Chile. Exacto. Lidia, ¿querés compartir Gracias. las próximas actividades del CEPNEO? Sí, gracias. ¿Se ve la pantalla que estoy Sí, se Sí, ve, compartiendo? se ve, se Sí, Sí, ve. sí, bueno, sí. con un gran esfuerzo inter sociedades, al CEMNEO ha convocado a una jornada por el Día Mundial de la Visión, que es el 9 de octubre, así que el 9 de octubre los invitamos a todos a participar. Va a participar ISEBI, va a participar SPROP, y obviamente al CEMNEO, que es el anfitrión, y la Asociación Panamericana de Baja Visión. El lema va a ser Mirada Global, Acción Local, así que ya tenemos muchos inscriptos. Estamos muy contentos con esta jornada. Y el 22 de octubre va a haber la videoconferencia habitual de los cuartos miércoles, que va a ser tamiz metabólico, perspectiva actual y futuro, a cargo del doctor Lautaro Plaza, que es un experto en estos temas. Así que octubre, para ya ir encarando el final del año, viene con muchas actividades. Los esperamos. Guárdense en la agenda porque esto no va a tener desperdicio. ¿Mm?